estar aquí con los hermanos juntos y en armonía. Ahora te pedimos que por tu gracia, por tu amor, oh Dios, nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando, Padre amado, nos sigas capacitando para vivir más de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por este tema que nos bendice y nos hace crecer. Y estoy seguro que hoy será un complemento para lo que hemos venido hablando en esta mañana. Háblanos, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos enseñando acerca de la ley y la salvación y estamos viendo falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas acerca de la ley y la salvación, como lo es el legalismo, el antinomianismo y el galatianismo. Quiero que en este punto observemos las consecuencias del legalismo. ¿Cómo impactan estas falsas enseñanzas en nuestra vida y en la vida de la iglesia? Para que podamos reconocerla cuando se esté dando y podamos, haciendo un diagnóstico apropiado, podemos ser certeros, eficaces en corregir las cosas. ¿Ok? Entonces vamos a mirar las consecuencias del legalismo, hermanos. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente conocéis la libertad como vocación para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Quiero que enfoquemos la parte A de este versículo, que dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y lo vimos la vez pasada, pero aún lo reafirmamos, que Dios nos ha libertado de la esclavitud de la muerte eterna. Ya por medio de la fe en Cristo Jesús, no estamos condenados a muerte eterna. No estamos condenados tampoco a vivir en la esclavitud del pecado. Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Ahora en Cristo Jesús es que realmente podemos decidir si peco o no peco. Antes de ser cristiano no teníamos esa alternativa, porque la Escritura tiene una ley que nos la transmite y nos dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Es una ley espiritual. Y así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales, y estas se cumplen, al igual que se cumplen las leyes físicas. Está la común ley de la gravedad, que si 1000 veces tiramos un objeto, 1000 veces caerá. Es una ley y se cumple, ¿sí? Tiene que haber una ley más fuerte, más poderosa que esa para poder vencer la ley de la gravedad. Y si la hay. En este caso, nosotros estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, pero con la potencia del Espíritu Santo, Él nos ha librado de esa ley. ¿Sí? Con una ley más poderosa, la ley del Espíritu de vida. Aleluya. Entonces Él nos liberta de la esclavitud de la muerte, del pecado, por supuesto de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de la ignorancia, porque el que no conoce la palabra de Dios cree muchas cosas que seguramente son contrarias a lo que la palabra dice. Como creer que todas las personas son hijos de Dios, la palabra dice que solamente los que reciben y creen en Jesús se les da ese derecho. Y así, como mencionamos el domingo pasado, podríamos mencionar cientos de cosas que la gente cree en las cuales están equivocadas. Pero Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, de la ignorancia. Dios también nos liberta de la esclavitud de la religión. La religión esclaviza a los hombres, mas el Evangelio nos da libertad. Bendito nuestro Dios. Y también el Señor nos liberta de hombres religiosos que quieren hacer de los mandamientos de hombres mandamientos de Dios. Las religiones establecen, además de la ley de Dios, establecen sus propios
reglas y ciertas cosas que le obligan, se las imponen a los hombres. Eso lo hacen con los hombres religiosos, o que pueden estar tendiendo a caer en este error de religiosidad. No pertenece al plan de Dios. Cristo no vino a traer religiones. Él no dijo la religión que se establece es esta o aquella. Simplemente se le llamó cristianos a los que seguían a Cristo, a los que eran discípulos de Cristo. A eso estamos llamados, a ser discípulos de Cristo, a tener una relación personal con Él, tomar nuestra cruz y seguirle. Ese es el propósito de Dios. No vino a traer religión. El que diga que la religión verdadera es esta, está perdido, porque está poniendo su fe en una religión. Nuestra fe la debemos poner ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, cuando las personas entran en esta religiosidad, se entran en otro problema, que es la falsa piedad. La falsa piedad es mostrarse como bueno, sin serlo. Primero, porque ninguno es bueno, y segundo, porque tras de esta piedad religiosa hay intereses personales, como la gloria, que en este caso sería vanagloria, como la fama, como el poder, el ser aplaudido, el ser bien visto, el mismo hacerse creer que es salvo. Entonces entra en una falsa piedad. Al creer la persona que por sus obras se salva o tiene derecho a la salvación, entonces le está quitando los méritos y la gloria a Dios. Está quitándole los méritos a Cristo, el cual nos salva por gracia, por nuestra fe en Él. Entonces, si nosotros decimos que nos salvamos por nuestras obras, porque somos buenos, le estamos robando la gloria a Dios. Eso es vana gloria y realmente no sirve para nada. La persona realmente se va a perder. Doble moral. Delante de los ojos de los hombres se muestran como hombres piadosos, como hombres buenos, pero en su corazón está la de Dios. Y es por eso que esos mismos famosos que hacen grandes obras de caridad, los paparazzi se encargan de mostrar sus pecados. Y así podemos ver deportistas, artistas, músicos, de todo tipo de personas que son aplaudidos, que son puestos en alto, y después vemos cómo trágicamente mueren con una sobredosis, mueren suicidados, mueren en tragedias, los vemos en inmoralidades. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido transformado por Dios, su corazón no ha sido cambiado por Dios. Entonces, ese es el problema del legalismo, que realmente lleva al hombre a la perdición. Entonces hay un recuadro allí que nos habla de la gracia, la ley y la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios hacia el hombre para salvarlo por la fe en Cristo Jesús, ya que el hombre no se puede salvar con sus obras. Tú no te puedes salvar por bueno, sino que te puedes salvar por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces esa es la gracia. Cuando ustedes digan que les pregunten qué la gracia es eso, el favor de Dios hacia el hombre, la manifestación de su amor, de su misericordia, de su poder, de su bondad, todos los atributos de Dios en favor de salvar al hombre por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Ya que Él no se puede salvar por sus propios medios. Miremos las consecuencias del antinomianismo. Allí pudimos resaltar el primer versículo en el punto anterior, que dice: vosotros, hermanos, a libertad y fuisteis llamados. Entonces, usemos bien esa libertad, esa gracia de Dios derramada sobre nosotros. Y en el segundo punto que quiero hablar con ustedes es las consecuencias del antinomianismo, que nos dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne.
No usemos la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. ¿Cuáles son las consecuencias del antinomianismo? Bueno, explico qué es antinomianismo para que de pronto no hayan escuchado esta enseñanza. Llevamos una secuencia de enseñanza. El legalismo es aquella enseñanza equivocada que dice que el hombre se salva por sus obras. ¿Sí? Eso es el legalismo. El antinomianismo enseña que como somos salvos por fe, este se va a otro extremo. Aquel salvación por obra. Este dice, como somos salvos por fe, entonces no es necesario obrar bien, porque somos salvos por fe. Entonces se va al otro extremo, que también es una enseñanza equivocada y es pecado, realmente. Una enseñanza pecaminosa. Sus consecuencias, sus consecuencias, inmoralidad. Por eso ustedes ven que las personas que enseñan estas cosas, por ejemplo, los que sienten desgracia, que dicen que, sí, es desgracia, porque la gracia de Dios es otra cosa. Ellos van creciendo de maldición en maldición, pero los hijos de Dios van creciendo de gloria en gloria. ¡Aleluya! Hombres que son dejados llevarse por su concupiscencia, por sus deseos desordenados, que enseñan que porque somos salvos por fe, simplemente dicen, cree en Jesucristo, ya eres salvo y no importa lo que hagas, cualquier pecado, puedes revocarte en el pecado, que ya eres salvo. Y eso es una enseñanza pues equivocada, en el sentido de que Dios no nos ha dado licencia para pecar. Vimos en la introducción del culto de hoy el ejemplo de una mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio y fue llevada ante Jesús para ser apedreada, porque la ley, ellos dijeron, en la ley dice que a tales mujeres hay que apedrear. Y pusieron a Jesucristo como se dice popularmente entre la espada y la pared. Si decía apedrearla, entonces decía, ¿dónde está tu mensaje de amor? No, que no viniste a condenar, sino a salvar. Entonces se caía el mensaje de la gracia de Dios. No la apedreé, como dice la Escritura. Entonces decían, tú entonces estás en contra de la ley, estás negando la ley. Pero Jesucristo no le dijo ni lo uno ni lo otro, sino que le dijo, bueno, en otras palabras, cumple la ley, porque la ley hay que cumplirla. Cumple la ley. Pero eso sí, que tire la primera piedra aquel que esté sin pecado. ¿Quién tiró piedra? Ninguno pudo tirar piedra. Porque todos somos pecadores. Y dice que empezaron a irse los primeros que se fueron los más viejos. Porque eran los más pecadores. O los que tenían más pecados acumulados en todo el transcurso de su vida. Y dice que hasta el más joven fue el último que se fue. Como que se puso a pensar, bueno, yo también estaba en pecado. Él se quedó y no, yo no he pecado. Sí, el viejito aquello, ese viejito es malísimo. Y buscaba seguramente, dígalo, ahí se va pecador. Pero cuando se quedó él solo, hablando de más joven, se quedó él solo frente a aquella mujer y Jesús ni lo miraba, sino que dice la Escritura que Jesús puesto sus ojos en tierra escribía allí. Ni lo miró. Para que ni siquiera se sintieran acusados por su mirada, porque uno con esas miradas, hermano, como dice el policía, si las miradas mataran, eso ni siquiera lo miró. Pero solamente dice aquí que fueron acusados por su conciencia. Y entonces hasta más joven soltó su piedra y se fue. Amén. Entonces, hermanos, estamos en la gracia, pero estamos en una libertad que Dios nos ha dado. Pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne. El Señor terminó diciéndole a esta mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ella, me imagino que sorprendida, dijo, Señor, no quedó ninguno. El Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No le dijo, sigue pegando.
que muchos se van a ese extremo, y es lo que enseña el antinomianismo, que tú puedes seguir pecando. Jesucristo no está, Dios no está alcahueta del pecado. Jesucristo no es sacerdote de pecado. Él es sacerdote de gracia, de perdón y misericordia, pero es un juez también justo y santo. Ahí está el equilibrio de las cosas. Amén. Entonces, le digo a esta mujer, vete y no peques más. Estoy seguro que esta mujer cambió. Que esta mujer dejó ese pecado de adulterio y no lo volvió a cometer. Yo estoy seguro de que se volvió una discípula de Cristo, porque ante tanto amor, ante tanta misericordia, ante un milagro tan maravilloso como este, creo que su corazón debió quebrantarse. Y cuando estemos allá en el cielo, podemos acercarnos ahí y preguntarle, oye, ¿cómo fue ese día? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dice? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Ahí esos personajes los podemos ahí hacernos de periodistas cuando estemos con ellos. ¿Cómo fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo estuvo? Amén. Y ahí podemos disfrutar con ellos porque seguramente estarán en la gloria celestial. Bendito nuestro Dios. Porque ella no se va, y se salvó no fue por sus obras, porque era una pecadora. Se salvó fue por el perdón de Dios, por la gracia de Dios derramada en ella. Así que, hermanos, si ya no estamos en la ley, no cojamos piedras. No estemos poniendo piedras para tirarle a nuestros hermanos. No se diga a su hermano, suelta la piedra, como dijo ayer el hermano Marcelo. ¡Suelta la piedra! No le tires piedra a tu hermano. Soltemos la piedra. Así es. El antinomianismo trae como consecuencia inmoralidad, perversión. Los hombres se vuelven inmorales, perversos, viven en la carne, se dejan llevar por sus pasiones desordenadas y en conclusión están perdidos. Están perdidos. Entonces debemos, hermanos, como dice ahí en Gálatas 5:13, ¿cómo dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Servidos por amor los unos a los otros. En Gálatas 5:6 vimos la vez pasada que la fe obra por amor. Que nos manifestemos con la fe que obra por amor. Amén. Entonces, hermanos, debemos ser esforzados en cumplir la ley de Dios por amor a Dios. Ya vamos a cumplir la ley, los mandamientos de Dios, es por amor a Dios, porque nos ha salvado, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Entonces, andemos en los mandamientos de Dios, viviéndonos, esforzándonos en cumplir, en llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esforcemos, tengamos esa meta y busquemos llegar hasta ella. Que lleguemos lo más alto posible para la gloria de Dios. Así que esforcémonos grandemente, hermanos, por amor a Dios y por amor a aquellos que Dios también salvó. Porque cuando nosotros cumplimos la ley, agradamos a Dios y también bendecimos a los hombres, porque no hacemos cosas malas contra ellos. Así que los que viven en la carne, allí en el capítulo 5, versículo 19, dice cuáles son sus frutos. Y por eso yo le decía que las consecuencias de la inmoralidad, la perversión, vive en la carne, la perdición en general. Versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces vemos que hombres religiosos, líderes religiosos, que por lo general forman sectas, estos personas que predican de esta manera el antinomianismo, forman sectas
Personas que como ellos quieren andar en la perversión, pero sentir un alivio de su alma de que son salvos. Pero déjame decirte que Dios no los deja descansar. Porque está el llamado intrínseco en todo ser humano de que nos volvamos a Dios, a un Dios justo y santo. Así que esa religiosidad no llena la vida del ser humano. Y por eso los hombres andan en religiones y se pasan de una a otra, de iglesia en iglesia, porque buscan una religión, no una salvación, una relación en Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de la gente que anda en religiones, que hoy supuestamente son católicos, mañana son budistas, después siguen a Alá, después no dicho. Y andan saltando de un lugar a otro y su vida no es llena, no son llenados, porque están buscando es la mejor religión. Acomodarse donde le predican lo que le quieren predicar, lo que ellos quieren oír. Y por eso, que era la otra parte que a veces caemos nosotros los cristianos, es en predicar un evangelio populista. El evangelio que le agrada a la gente, que la gente quiere escuchar. Pero nosotros no estamos aquí predicando un evangelio populista, ¿sí? Sino un evangelio conforme a como Dios quiere que lo enseñemos. Un evangelio puro y verdadero. El Señor le dijo a sus discípulos cuando un día que le dio una palabra dura y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y pueden usar esa famosa frase de Pedro que dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, Dios nos libre de caer en un grupo donde se predique un evangelio populista, donde solamente se le está hablando de la prosperidad, de cosas religiosas vanas, externas, y no se está llegando a la profundidad del cambio del corazón del ser humano. Amén. Y para poder hacer esos cambios hay que mostrar y entender nuestra condición pecadora. Amén. Y para eso sirvió la ley, para mostrarnos, sirve la ley, para mostrarnos los pecadores que somos, que estamos incumpliendo con los mandamientos de Dios, y entonces la ley nos guía a Jesucristo, para que vayamos a Él y con un corazón contrito y humillado digamos, Señor, no puedo cumplir con tus mandamientos, ayúdame, porque sé que no soy salvo porque soy un pecador, y ayúdame porque quiero vivir agradándote a ti. Entonces ahí viene Dios, derrama su gracia, amén, derrama su gracia sobre nosotros, nos hace salvos y nos cambia la naturaleza pecadora por la naturaleza espiritual, para que andemos entonces en los mandamientos de Dios por amor. Amén. A Dios y a nuestros hermanos que también han sido comprados por la sangre de Cristo. Así que como dice allí en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están perdidos. Amén. Bendito nuestro Dios. Ahí encontramos el equilibrio en la enseñanza. Ya nosotros superamos esta parte, pero hay otros hermanos en otras congregaciones que están genuinamente deseosos de servir a Cristo y han entregado su vida a Él, pero caen en el galatianismo, en el cual se enseña que la salvación es por fe y hasta ahí estamos bien, pero insisten en que la salvación se pierde si no se cumple la ley de Dios. Entonces, ya creo que nosotros hemos superado eso, lo hemos entendido, no estamos alcahueteando, Cristo no vino a alcahuetear, tampoco nosotros. Cuando decimos que la salvación es por fe, le estamos diciéndole a la gente, peca. No, le estamos diciéndole a la gente, ahora, por la ayuda de Dios, puedes vivir en los mandamientos de Dios. Amén. Pero no para tu salvación, sino para la gloria de Dios y para el beneficio de tu hermano, aún para el beneficio de los niños. Amén. Porque ciertamente, si el hijo se porta mal, aunque sea hijo, lleva su reprensión, su castigo, su disciplina, porque es hijo. Amén. Entonces, por ser hijos, Dios nos disciplina.
cuando no andamos en sus caminos, para que corrijamos y para que obtengamos todas aquellas bendiciones que Él prepara para nosotros de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que estuviésemos en Él. Amén. Y ahí sigue diciendo, Gálatas 5, versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no destruyáis unos a otros. Amén. Este es parecido a la piedra. ¿Sí? Morderse uno a otro es coger la piedra para tirársela a los hermanos. A veces tenemos los dientes para morder al hermano, para reprender al hermano. ¿Sí? Y Dios no quiere que nosotros nos estemos mordiendo los unos a los otros, que estemos cogiendo piedra y tirándonos piedras los unos a los otros, sino que estemos viviendo conforme al ejemplo de Jesús, que actuó con misericordia y con amor. ¿Sí? Sino que el Señor quiere que nos examinemos primero nosotros mismos, y entonces con mucho amor, no lo vamos a ver, entonces nos restauremos los unos a los otros, nos edifiquemos unos a los otros. Pero es importante esta parte de no juzgar, la parte de no criticar, de manera tal que nosotros nos salgamos, como decimos nosotros, nos salgamos del gozo de la salvación y saquemos al hermano también del gozo de la salvación. Entonces, el galatianismo nos lleva a la destrucción. Dice que si os mordéis, ojo, no se coman el uno al otro, y si se comen, ojo, no se van a destruir los unos a los otros. Y por caer en este error, que es común, pensar que la salvación es por obra, entonces empezamos a criticar. Cuando caemos en este error, lo que hacemos es maltratar al hermano. Maltratamos al hermano. Con la piedra, con el mordisco lo maltratamos. Le decimos cosas que le ofenden. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos terminan retirándose de la iglesia. Se retiran. Muchas de las causas por las cuales, digamos que la mayoría de las causas por las cuales las personas se retiran de las congregaciones es por eso, porque ven la criticadera del uno a los otros. Entonces ellos ven y no les gusta y prefieren mejor irse por no estar escuchando esa criticadera, o porque escuchan que los están criticando a ellos y que yo sepa, a nadie le gusta que lo critiquen. Entonces no es fácil corregir, hay que hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha empatía, o sea, colocándonos en los pies de la otra persona, para tener esa mansedumbre para corregirlo, para que realmente pueda escuchar nuestro consejo como algo que realmente puede edificar su vida y lo pueda sacar adelante. Pero con la criticadera, no, lo que logramos, lo que hacemos es alejar a la gente. Por eso la gente se va a otras congregaciones y no es lo que queremos, Porque se van a encontrar lo mismo, terminan decepcionados, entonces ni en la que estaban, ni en la que se fueron, y entonces terminan en su casa, en la iglesia enlace. Y ese no es el propósito de Dios. Amén. Dios quiere que salgamos adelante juntos, sabiendo manejar nuestros problemas, nuestros conflictos. Entonces, por eso es importante el galatianismo, que nosotros lo entendamos y podamos salir de eso. Que podamos entender que la salvación es por fe. Sí, esta enseñanza no es por dar, hermano. Esto no es para llenar espacio. Esto es para que entendamos cómo debemos vivir la vida cristiana. Es la importancia, no es solamente la importancia de salvarnos, sino la importancia de vivir como salvos. ¿Cómo debemos vivir como salvos? Porque ya somos salvos. Ahora, ¿cómo vivimos como salvos? Para que no nos tropecemos los unos a los otros, para que no nos hagamos daño los unos a los otros y podamos llegar y alcanzar grandes cosas en Cristo Jesús. Ahí está el detalle. Porque
Porque sí, bueno, ya nos salvamos todos, llegamos allá, nos salvamos, pero Dios nos puede mostrar, mira, yo quería para ustedes, como personas, como iglesia, que llegaran a este punto, pero por estar moviéndose los unos a los otros, no vamos a alcanzar estos niveles. ¿Sí? Entonces no es la idea de que nos destruyamos los unos a los otros, sino por el contrario, nos edifiquemos mutuamente. Por esto que viene, cuando enseñamos esto, es donde surge, aunque no lo creamos, la raíz del chisme y la murmuración. Viene de cuando nosotros no hemos entendido bien el evangelio de Dios, que es por fe y que es por gracia. Cuando ya lo entendemos, entonces empezamos a ser nosotros también más misericordiosos por los hermanos, sin alcahuetearle el pecado, pero somos más pacientes, empezamos a manifestar el fruto del Espíritu. Versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, vaya, el hermano me enseñó a amar, es paciente, todo lo espera. Es sufrido. Yo me sufro con mi hermano porque no está haciendo las cosas como entiendo yo que la palabra le dice que lo manda. Uno lo sufre, pero uno es paciente. Y todo lo espera, no cree que nuestro hermano va a cambiar. No está ansioso, no se parece, sino que es misericordioso, es paciente. Entonces el fruto del Espíritu Santo se manifiesta para los que entendemos bien lo que es la gracia de Dios. Entonces, hermano, viene la importancia de entender bien el tema de la salvación y la ley y la gracia de Dios. Entonces, esto nos ayuda a que no nos montamos los unos a los otros, que no andemos en chismes, en murmuraciones, para no colocar cargas pesadas en los demás. Hay cosas que yo puedo hacer, pero que yo no le puedo exigir a mi hermano que también lo haga. La ley puede reprender, puede contener por un tiempo la manifestación de la maldad del hombre, pero la ley no puede cambiar el corazón del hombre. La ley te muestra a ti el pecado, la ley te reprime, pero no te cambia. Lo que cambia es la palabra de Dios. Un aplauso a Cristo. Cristo cambia. Y por supuesto esto trae también religiosidad que ya hablamos de ello. Entonces, hermanos, me preguntarán, hermanos, entonces ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo viven los salvos? Aquí está, Gálatas capítulo 6. Hermanos, dice la palabra, versículo 1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con el espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está la calma. Restaurarlo con el espíritu de mansedumbre. Tú ves que tu hermano está cometiendo una falta, está cometiendo un error, está en pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dejarlo libremente que peque? En ninguna manera. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a él. Amén. ¿Cómo nos vamos a acercar a él? Con el espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Nos examinamos a nosotros mismos. Dice, no sea que tú seas también tentado. Si nosotros nos acercamos con un espíritu de mansedumbre a corregir a nuestro hermano, estamos prontos a deslizarnos, a caer primero en el pecado de la vanagloria, creerme más que el otro, en el pecado de enseñorearnos sobre nuestro hermano, en el pecado de la vanidad, en el pecado de maltratar a mi hermano también. Entonces tenemos que acercarnos, sí, tenemos que acercarnos porque no podemos dejar que la gente ande en pecado. Tenemos que poner correctivos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también seas tentado. Somos débiles, cometemos errores, pecamos, sabiendo que el pecado lo hacemos. Entonces tenemos que actuar con misericordia,
para que las personas actúen con misericordia con nosotros. Amén. No es para alcahuetearnos los unos a los otros, ojo, es para edificarnos los unos a los otros, para restaurarnos, como dice aquí, restaurándonos los unos a los otros. Amén. No cojamos estas cosas para oración, para la carne, como ya lo leímos, sino para vivir conforme al Espíritu. Amén. Como hombres y mujeres espirituales. Número 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Que tú te consideras a ti, que si yo estuviese en esa situación, ¿cómo me gustaría que me corrigiera? Entonces, si yo voy a meterlo, a tirarle piedras, lo termino destruyendo. Termina alejando de la iglesia, termina en el mundo haciendo cosas que no convienen. Pero si yo voy y me acerco con espíritu mansedumbre, sabiendo que nosotros hemos pecado o que podemos pecar, entonces, hermanos, lo restauramos con amor. Y seguramente esas palabras van a ser más efectivas que un regaño sin amor. Versículo 3. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se llama. Examinémonos a nosotros mismos bien, concienzudamente, para que no caigamos en este error de creernos más que otros. Dice, así que, versículo 6, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloria. Versículo 5, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Así que, hermanos, seamos mansos por estas cosas. No creerse mejor que otro, vivir nuestra propia responsabilidad. Ser agradecidos con el que nos enseña, lo dice aquí, versículo 6. Es que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A ese llegamos al nivel en que estamos, que entonces criticamos a aquel que nos ayudó. Y no como dice aquí, no le participamos de las cosas buenas, sino que entristecemos su corazón criticándolo. Todos hemos tenido un maestro, todos hemos tenido una persona que nos ha discipulado. Participemos de las cosas buenas, llamémoslo, esta cosa, gracias, mira, esto está bien. Si le quieres ayudar, entonces con un espíritu de mansedumbre, con más mansedumbre porque ha sido tu maestro. En esta parte tenemos que ser muy cuidadosos. Uno de los motivos por lo cual los hijos, la familia de los pastores, a veces no están tan comprometidos con la iglesia del Señor, es porque son el blanco de las críticas del pueblo. Son el blanco de las piedras que lanza la ley. Pero delante de las congregaciones no se paran personas perfectas. Son personas que han recibido la gracia de Dios y que están tratando de cumplir una misión que Dios les ha dado, que deben hacerlo con humildad y con mansedumbre, teniendo misericordia de la ley, para que la ley tenga misericordia de ellos cuando también fallen. Y así podemos juntos edificarnos y salir adelante y alcanzar las cosas que Dios ha preparado para nosotros, que no son cosas pequeñas. Yo no creo que Dios piense en cosas pequeñas. Hizo el universo. No se le conoce el final. Dios no piensa en cosas pequeñas. Dios piensa en cosas grandes. Y quiere darnos cosas grandes. Pero entonces debemos tener esa sensibilidad. Yo creo que aquí está la clave. Restaurándonos con espíritu de mansedumbre. Considerándonos a nosotros mismos. No sea que caigamos también en ese seamos tentados. Entonces, hermanos, finalizamos de esa manera. Con el versículo 7 hasta el final dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción. Los que quieren vivir bajo la carne, recibirán en la carne el castigo. Los que quieren vivir fuera de la ley del Señor, serán castigados. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se dará vida eterna. Si nosotros somos humildes, somos mansos, somos tiernos, somos amorosos con las personas, de eso también vamos a recoger. No nos cansemos pues en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Aleluya. ¿Puede ponerse en pie, hermano? No nos cansemos de hacer el bien. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que nos acaba con esta enseñanza. Gracias, Señor, por habernos enseñado que somos libres, y que mi hermano también es libre, que debemos vivir responsablemente en esta libertad gloriosa que tú nos has dado, con mucho amor, con mucha paciencia, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya.